Hola, ¿cómo se encuentran el día de hoy? En este pequeño video que vamos a grabar a continuación, quisiera explicarles un poco acerca de lo que es la herencia, la sucesión y los tipos de sucesión y en qué consiste cada uno de ellos. Em, Empecemos por definir qué es la herencia. La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. La herencia se define también por la voluntad del testador o por la disposición de la ley. ¿A qué nos referimos con bienes? Bueno, pues a aquellos bienes muebles, bienes inmuebles, también a los derechos y a las obligaciones que dejó la persona que falleció. Hay dos tipos de sucesiones, sucesión testamentaria y sucesión intestamentaria o también conocida como legítima. Bueno, la sucesión testamentaria es la que estipula por medio de un testamento a quién van destinados aquellos bienes, derechos y obligaciones de la persona que falleció. La sucesión intestamentaria o legítima dice que la persona fallecida la persona fallecida no dejó estipulado en un testamento el uso de sus bienes, por lo que debe intervenir una autoridad jurisdiccional en materia familiar para llevar a cabo el proceso. Bueno, pues ya teniendo en cuenta estos datos, vamos a ahondar un poquito más en el tema. Mm, bueno, pues el artículo 3020 del Código Civil del Estado de Puebla dice que la herencia es una sucesión de bienes, de derechos, obligaciones del difunto que no se extinguen por la muerte. El artículo 3021 dice que la herencia se refiere por testamento o por disposición de la ley. ¿Qué más podemos sondar? Bueno, pues hay muchas diferencias entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestamentaria. Podemos hondar en el hecho de que siempre es mucho mejor una sucesión testamentaria, ya que evita muchos gastos, mucho tiempo en el hecho de que no exista un testamento, no exista pues las personas destinadas para quienes va ese bien mueble e inmueble, los derechos, las obligaciones. Entonces, cuando no existe un testamento, se lleva a cabo una sucesión intestamentaria, donde, claro, también hay unos pros y unos contras, ¿no? El hecho de tener de que se proceda en una sucesión intestamentaria también tiene algunas ventajas para algunas otras personas, ¿no? Por ejemplo, si existen otros hijos fuera del matrimonio de esa persona que falleció y están reconocidos legalmente, también tienen los mismos derechos que los hijos que están, bueno, que se procrearon en el núcleo familiar, en el matrimonio, y pues obviamente tienen también la posibilidad de pelear la herencia de la persona o del padre, ya sea del padre o ya sea de la madre, quien haya fallecido en este caso. También podríamos mm, ahondar un poco más en quienes tienen derecho a reclamar herencia en caso de que no exista un testamento. Bueno, pues son cuatro generaciones descendientes y cuatro generaciones ascendientes. Digamos que de la persona que murió, cuatro generaciones arriba y cuatro generaciones descendientes de esa persona que digamos que va hacia abajo. Entonces, si esa persona quizás solamente podría o quería heredar a una o dos personas, bueno, no habiendo destinado para quién iban esos bienes, lo que conlleva esta situación es que hay más personas que se involucran en la herencia, en, en creerse con derechos para pelear estos bienes. Claro, también necesitan ellos eh, pues comprobar que son, digamos, el vínculo filial que tienen. Eh, ¿Qué otra cosa podría yo decirles sobre la sucesión legítima o intestamentaria? Bueno, pues conlleva demasiado tiempo cuando entre más involucrados haya,
es más difícil que se pongan de acuerdo y puede pasar uno, pueden pasar 10, pueden pasar 20 años. Y si una de esas personas fallece y quedan sus hijos, pues también tienen derecho a pelear la herencia de su papá o de su mamá, quien haya fallecido, y se complica un poco más la situación. Entonces, ¿qué podría yo decirles? A diferencia de la sucesión testamentaria, claro que siempre es más viable, es más económico por el tema de, a veces, cuando en una situación intestamentaria las partes no se ponen de acuerdo, bueno, pues el juez toma la decisión de rematar esos bienes y darles cada uno en especie o en dinero lo que le corresponde. Siempre es mejor estipular para quién van destinados esos bienes y bueno, claro, vuelvo a repetir, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En, por otro lado, en la sucesión intestamentaria también tiene derechos la concubina o el concubinario, siempre y cuando demuestre lo que dispone la ley para poder comprobar que estuvo en concubinato con esa persona, con la persona que falleció, al menos durante 5 años. Espero les haya servido esta información. No abarqué tanto, lo que quería era centrar y explicarles un poquito la definición y el tipo de sucesiones y en qué consiste cada una de ellas. Espero les sirva esta información y gracias.